Bueno, pues seguimos aquí en Radio Güímez en este programa especial que estamos haciendo dentro del Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes, en solidaridad con Palestina. En esta parte del programa vamos a hacer un análisis legal y político de la situación en Palestina. Para ello contamos con la participación de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Va a participar también, aunque no lo ha podido hacer aquí en directo, pero vamos a contar con su testimonio, Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes. Tenemos también aquí en el estudio a Tony Ali, que es el representante de la Plataforma Canaria por Palestina. También contamos con Efraín González, que nos dejó su testimonio, que hoy no podía estar aquí, es concejal de Cultura de Agüimes. Lucas Pérez, director de Diploma de Estudios Europeos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Carmelo Falé, abogado de Derecho Internacional Político y profesor de la Universidad de Las Palmas, y Alberto Hawach, abogado canario de origen palestino, y Naila Hawach, cooperante de distintas ONG en Cisjordania. Tony, tú eres representante de la plataforma. En concreto, ¿cuál es tu...? Vamos a ver, aquí represento a mujeres, a un colectivo que se llama Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina. Llevamos 20 años trabajando como organización. Trabajamos a la vez con la Comunidad Palestina, que sí que son dos asociaciones que trabajan para Palestina en Gran Canaria. Y todas nosotros estamos dentro de una plataforma mayor, ahora mismo, hace ya unos años, desde antes del 7 de octubre del 23, que se llama Canarias por Palestina. Ahí hay partidos políticos, hay sindicatos, hay personas individuales, otros colectivos, ¿sabes? Tú además eres de origen palestino. Soy de padre palestino y madre canaria. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo hace que vinieron tus padres para acá? Mi padre llegó aquí en el año 23, creo. Ya hace más de 40 años que murió. Sí. Hace más de 40 años que murió, ¿no? Claro, él vino jovencito, pero se casó un poco tarde. ¿Sabes? Fue a América y volvió porque le gustó la parte de Temisas y Santa Lucía, le recordaba su Palestina natal. Bueno, en Santa Lucía conoce muy bien a tu familia porque sí, ustedes tenían una tienda de ropa. En el cruce de Sardina, del vecindario. En la primera tienda de tejidos de todo vecindario. Fíjate. ¿Viste? Claro, mi padre iba con el fardo atrás, caminando por el barranco de Tirajana hacia Temesas, hacia Santa Lucía sobre todo, y Tirajana y San Bartolomé. Y se pasaba allí un par de días, y dormía en los alpendres, o cuando ya iba conociendo a la gente, le dejaban una habitacioncita, ¿sabes? Y fue mejorando con el tiempo, porque le encargaban cosas y él se preocupaba de llevárselas de una semana para otra. Así empezó todo. Y luego ya conocí a mi madre en Casa Santa, lo que es hoy el camino que va por su izquierdo. Ajá. Vale. Ahí conoció a mi madre. Mi abuelo era mayordomo de una finca. Muy bien. Bueno, eso ha hecho que tú te impliques en todas estas iniciativas por Palestina, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. De todas esas, ¿nos puedes contar un poco la labor de la plataforma? Vale. Sí, aquí nuestro trabajo es divulgar, o sea, informar y visibilizar la tragedia de Palestina causada por un país creado con todos los intereses del mundo para quedarse con todo Oriente Medio o toda la zona. Entonces, pues eso, que nuestro trabajo es ir a institutos, a asociaciones,
colegios de mayores, o sea, universidades populares donde nos llaman, allí vamos y damos charlas con imágenes y también hemos elaborado diferentes cuadernillos y folletos para informar de cómo es el proceso, porque claro, la gente se cree que esto empezó ayer y la gente que no entiende, que no sabe, pero yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que esto ya empezó mucho antes del año 48, que fue cuando se creó el Estado de Israel. Esto empezó mucho antes, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto sionista colonial, ¿de acuerdo? Y que se ha desarrollado en estos últimos 70 y pico años. Vale. Antonio, el Cabildo se ha sumado a muchas de estas iniciativas. ¿Cuál es la postura del Cabildo en esta situación? El Cabildo de Gran Canaria, cuando nosotros llegamos en el año 2015, recuperamos Gran Canaria Solidaria. Gran Canaria Solidaria es un instrumento fundamental para trabajar, para colaborar, para aportar recursos, para generar sinergias, cohesión entre los distintos colectivos, organizaciones que trabajan en Gran Canaria en el ámbito de la solidaridad internacional. La semana pasada, ¿no?, teníamos una reunión de repaso. Esta semana teníamos el jueves teníamos la feria en el Parque de San Telmo. El Cabildo siempre ha estado presente en la participación de todos estos colectivos. Son casi 80, como decía, que conforman esta plataforma solidaria en la isla de Gran Canaria. Y desde el primer momento, siempre, Sáhara, Palestina, ha sido dos referencias. Yo creo por la cercanía, por lo que supone, pero también por las conexiones, como decía Tony, lo supone aquí. Es decir, una de las primeras comunidades palestinas de Europa y una de las más numerosas en la isla de Gran Canaria, ¿no? Por lo tanto, ha habido siempre ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De sentir algo como algo nuestro, esa causa. Y hemos estado, por tanto, siempre aportando recursos, colaborando con ellos. Y con el conflicto que estamos viviendo, bueno, yo creo que la participación del Cabildo, la implicación del Cabildo se ha incrementado. Nosotros mantenemos además vínculos muy estrechos con la UNRWA en España. Y yo me acuerdo que en el acto de honores y distinciones del año pasado hablamos por primera vez de genocidio de una manera muy directa. Tuvimos serios encontronazos con la oposición y con algunos sectores, ¿no? Porque todavía esa palabra no se podía pronunciar. Y reconocimos a la UNRWA, estamos haciendo aportaciones económicas importantes a la UNRWA. Y bueno, nosotros intentamos, sobre todo, implicarnos, apoyar, aprobamos mociones, aportamos recursos, colaboramos en la medida que podamos. Y organizan actos. Y además... Muy importante, y además. Tony me recuerda, claro, efectivamente, además organizamos actos. Y además yo creo que en estos momentos, además, me parece que es muy importante que el gobierno de la isla asuma ese papel de una institución comprometida, que apoya, que se vuelca en hacer posible que también las organizaciones tengan más fácil su tarea a la hora de movilizar a la sociedad, a la hora de generar concienciación, sensibilización sobre lo que está sucediendo, ¿no? Como decíamos al principio de este bloque, no podíamos contar aquí con el señor alcalde Óscar Hernández, pero él nos dejó una grabación que vamos a escuchar. Plantear un frente común, como ya se está haciendo de distintos movimientos sociales, culturales, humanitarios, ante la masacre, la exterminación que se está produciendo en Gaza. No es de recibo, es inconcebible en el desarrollo de la evolución humana que personas a esta altura de la evolución supuesta de la humanidad
sigan matando por fronteras, por ideologías, por religiones, por intereses económicos, desgraciadamente, y que antepongan estas situaciones a las vidas humanas. O sea, muy poco también participaba en la lectura de los nombres de los niños y niñas asesinados, y por lo tanto yo creo que la respuesta tiene que ser contundente. Es inaceptable y tiene que producirse un basta ya de forma enérgico a nivel global, porque no caben los acuerdos políticos, no caben las negociaciones en los órganos internacionales que se deberían responsabilizar de resolver este tipo de crisis. Por eso, máximo deseo de que esta solución llegue de forma inmediata, porque es la única manera de poder salvar vidas. Bueno, agradecemos la participación del alcalde Óscar Hernández en este programa que estamos haciendo hoy, aunque no ha podido estar aquí con nosotros. Otra colaboración que habíamos anunciado es la de Alberto Hawach. Alberto Hawach es de origen palestino, es abogado de Derecho Procesal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero bueno, está muy sensibilizado, como no puede ser de otra manera, con este tema, y él fue el que leyó el manifiesto de los abogados en el Colegio de Abogados recientemente. Así que, como no podía estar en directo con nosotros, también nos dejó su testimonio grabado. Seguimos aquí en Radio Agüime, Onda Libre, en este programa especial que estamos haciendo por Palestina. En esta ocasión hablamos con Alberto Hawach, abogado, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hijo de palestinos y tercera generación. Buenos días, Alberto. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Yo supongo que estoy pronunciando bien el apellido. Bueno, el apellido se puede pronunciar de varias maneras, pero bueno, los canarios, como bien sabes, aspiramos la H y la H la convertimos en J. Pero bueno, en árabe se pronuncia de una manera, en español pues se diría Hawach o Hawach, o a mí me lo dicen de 1000 maneras y ninguna me molesta. Vale, pues nada, Hawach entonces, ¿vale? Bueno, tú eres... Perdón, yo te puedo tutear, a mí me puedes tutear si quieres. Bueno, por supuesto. Bien, pues nada, como hijo de palestinos, ¿me podrías decir cómo salió tu familia de Palestina, cuándo y cómo llegó a Canarias? Sí, claro. Te hago la versión resumida porque es un poco extensa y hasta novelesca. Mi abuelo Jorge, un árabe de familia cristiana, que viven en la zona de Belén, concretamente en Beixahur, que es una localidad limítrofe con Belén, que la que conocemos, la que se conoce comúnmente como donde está el campo de la Anunciación de los Pastores, según la tradición bíblica. Y junto con Belén y Beit Yala es el núcleo de población más amplio de árabes cristianos, palestinos cristianos que viven en Palestina, ¿no? Él en el año 22 del siglo pasado pues decide junto con un hermano emigrar a México. Ya se casa en Palestina con mi abuela y deciden irse a vivir a México, la migración de aquellos años. Allí pues bueno, le va bien porque él siempre se dedicó al tema del comercio. Y deciden regresar, empieza a tener descendencia, nacen toda su descendencia, menos mis dos últimos tíos. Mi padre también es nacido allí en México. Y deciden regresar a Palestina en el año 46-47. Es decir, en plena ebullición, después de la Segunda Guerra Mundial, en plena ebullición de todo lo que era lo que al fin y al postre fue lo que llamamos desgraciadamente la Nakba, que fue la primera guerra árabe-israelí, en la que mi abuelo Jorge lucha en el frente palestino contra los israelíes. La guerra que se declara el 15 de mayo del 48, después de
de la declaración del Estado de Israel el 14 de mayo, lo que se conoce como la Nakba. Él había, de hecho, su idea era sentarse allí. De hecho, llegaron a comprar una casa en la que luego, con el paso del tiempo, pues nosotros, cuando hemos viajado allí, hemos tenido ocasión de estar. La casa ya pertenece a otra familia. Y en plena guerra, bueno, pues unos episodios que ya te digo, como tenemos el tiempo tan limitado, voy a obviar explicarlos, pero él decide regresar a México. Porque, bueno, que le coge una guerra. Se le coge una guerra con 8 hijos. Y que, bueno, allí no tiene ninguna perspectiva. Entonces él decide regresar a México. Él sale de Beirut porque tiene una disparidad de criterios con los jordanos, que era lo que teóricamente suministraban toda la logística a la gente de Beit Sahur, y él tiene una discrepancia con los jordanos y decide marcharse. Cogen un barco en Beirut, logra salir hacia Beirut con todo, en medio de un territorio en un conflicto bélico, y llegan a Barcelona, porque en fin, la salida en aquella época obviamente pues tenía que ser en barco. Estando en Barcelona, en la estancia que tienen en Barcelona, a una tía mía le atropella un tranvía en Barcelona y tiene que ser hospitalizada. Y además se daba también la circunstancia que mi abuela estaba embarazada, y además de gemelos, que son los 2 hermanos más jóvenes que mi padre, que nacen en Barcelona. Pues allí en Barcelona alguien le habla de Canarias, que hay bastantes familias palestinas asentadas, y mi abuelo decidió probar fortuna y se vino a Canarias. Por eso aparecieron por aquí en el año 50 y se establecen en la zona del puerto, y ahí desarrollaron los negocios, y ya el resto de la historia pues ya se conoce. Las tiendas de mi padre y de mis tíos que han estado en el puerto, en la zona del mercado del puerto durante toda su vida. Por eso llegó mi familia a Canarias, por una serie de circunstancias sobrevenidas una detrás de otra, y aquí se asentó. Mi padre llegó aquí con 8 años y vivió aquí toda su vida. Se han asentado en el puerto, en Gran Canaria, en la zona del puerto, pero siguen teniendo familia en Palestina. Sí, claro. Una hermana de mi padre, después de que vivía aquí, con la familia aquí, además una de las nacidas en México, mi tía Guasima, falleció el año pasado. Pues sí, se casó y viven en Beit Sahur, donde viven la familia. Yo tengo toda una línea de familia, vive ahora mismo en Beit Sahur. Y yo tengo contacto frecuente con mis primos. Beit Sahur, hermanos directos, sí. Que es en Cisjordania. En Cisjordania, sí. Ajá. ¿Y cómo viven ustedes desde aquí la situación actual en Palestina? En Gaza, en concreto. Pues con muchísima preocupación. Es uno de tantos episodios del conflicto que ya dura casi 80 años. Ahora se está dando con mayor crudeza. Estamos viendo cómo se está retransmitiendo un genocidio en directo. Y a mí me llama mucho la atención de aquellas personas que se aferran a no reconocer que hay un genocidio porque no hay una declaración formal de un tribunal competente en la materia. Mire usted, es que no ha habido ocasiones como esta en la que el genocidio se está retransmitiendo en directo. El holocausto nazi no se conoció hasta después, cuando el ejército cayó el régimen nazi y el ejército aliado entró y en Polonia se estaba produciendo la exterminación de los judíos. Los juicios de Nuremberg, mejor dicho, se celebraron en 1946. Ahí está el dato. Es decir, justo en la Segunda Guerra Mundial. Que ahora me diga alguien que esto no es un genocidio cometido por un Estado creado por Naciones Unidas, pues bien, que no respeta las resoluciones de Naciones Unidas, pues muy bien. Pues esto es lo que hay. Y sabemos bajo qué amparo actúan. Pues no lo sé, porque esto es una montaña rusa. Ahora mismo, en fin, a ver si fructifican esas negociaciones y se puede parar las matanzas. Pero yo, sinceramente, no soy nada optimista. Yo no soy nada optimista. Lamentablemente. Ya me gustaría equivocarme, pero es que no soy nada optimista. Claro. A ver, recientemente tú has leído en el Colegio de Abogados un
manifiesto por Palestina, ¿no? ¿Cómo ves la posición o la sensibilidad que hay entre el mundo de la abogacía en Canarias? Bueno, a mí efectivamente hay un colectivo de juristas que lo lleva Diego León, un compañero, magnífica persona, estupendo. Yo nunca me he significado mucho públicamente con este tema. Evidentemente lo vivo a mi manera y mi forma, siempre estoy pendiente de las noticias, a mí me gusta leer muchísimo y soy un apasionado de la política internacional. Y bueno, me llamaron para leer comunicado. Yo, bueno, acepté la invitación. A ver, yo en mi colectivo de compañeros, que hago extensivo a funcionarios de la Administración de Justicia, magistrados, fiscales, pues hombre, cuando saben o conocen que yo tengo ascendencia palestina, pues sí, me suelen sacar el tema y noto bastante cercanía. No es ninguna sorpresa. En España la población, en su inmensa mayoría, es bastante, respalda la posición palestina. Tiene mucha simpatía hacia la causa palestina. Yo recibo cariño de otras personas, pues, a ver, yo odio nunca he recibido y yo tengo buenos amigos de religión judía, ¿vale? Y algún compañero también que conozco que es de religión judía y no jamás he tenido ningún problema por ello. O sea, eso no, pero sí que noto que, bueno, que el colectivo de mi profesión siempre son bastante pro-palestinos, eso sí que es verdad, ¿no? Y especialmente en los últimos tiempos. Bueno, pues con ese cariño y esa cercanía que muestran tus conocidos, pues nos quedamos. Tú decías que no eres muy optimista, pero bueno, vamos a mantener un poco la esperanza, ¿no? Hombre, vamos a ver. A corto plazo, ahora mismo se le han planteado lo que denominan un plan de paz. Yo no sé, yo no creo que eso sea un plan de paz. A mí, yo soy absolutamente partidario, o sea, yo no soy nada belicista. A mí me parece, tienen que liberar a los rehenes. ¿Qué duda cabe? O sea, ¿a quién se le ocurre decir lo contrario? Pero lo cierto y verdad es lo siguiente, o sea, ¿quién va a proteger el día después a la población civil palestina que está en Gaza y en Cisjordania? Porque el recrudecimiento en Cisjordania también se está notando. ¿Quién va a proteger a la población palestina al día siguiente? Si no hay unas fuerzas internacionales, si hay una mediación internacional que pare las ofensivas del ejército israelí, que campan a sus anchas, pues yo, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, esto, denominar un plan de paz, no sé, es que no sé qué va a pasar. Yo sí sé, la semana pasada bombardearon a los miembros de la delegación de Hamás que iban a negociar con ellos, entonces, y asesinaron a unos cuantos, que ya no son los primeros. Entonces, claro, si las varas de medir son diferentes según miremos, ¿no? Entonces, no sé. Por eso le digo que no soy nada optimista, sinceramente. E insisto, me gustaría equivocarme. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente se paran los bombardeos y el hostigamiento, la masacre que se está produciendo en Gaza. Ojalá. Y bueno, y tenemos mejores noticias en breve. Eso por lo menos esperamos. Muchas gracias, Alberto, por acudir, por estar aquí en Radio Agüimes hablándonos de tu experiencia, que es muy valiosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muchas gracias por darle voz a la causa palestina. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ahí tienen ustedes la entrevista que habíamos hecho con Alberto Hawach. Y seguimos aquí con el presidente del Cabildo, Antonio Morales. Antonio, me gustaría que nos dijeras ¿cómo ves tú la situación? ¿Crees que los pasos que se han dado en ese denominado plan de paz puede resolver algo?
Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis final que ha hecho Alberto. Yo también soy muy pesimista y a todos nos gustaría ser optimistas y pensar que se ha dado un paso importante para solucionar el conflicto, para hacer posible los dos estados y que llegue la paz a ese territorio largamente anhelada, ¿no? Porque esto no es nuevo, esto se ha recrudecido, pero tiene que ver también con un recrudecimiento de un cambio de paradigma mundial, del orden mundial. Por eso me parece que yo creo que ha sido la ciudadanía del mundo en la calle lo que han obligado a los estados a parar la situación y no seguir profundizando en el genocidio, en este crimen de crímenes, ¿no? Pero en este momento el planeta está sufriendo medio centenar de conflictos bélicos en distintos rincones del mundo y la mayoría tiene que ver con las desigualdades, con digamos que la profundización en un capitalismo salvaje que necesita de recursos para mantener el nivel de vida del primer mundo y por lo tanto sin pudor genera este tipo de conflicto, utilización de corrupción de los gobiernos, sometimiento de los estados. Esta es la dura realidad que estamos viviendo. Estamos asistiendo en directo a cómo el totalitarismo que se va imponiendo, el primero Estados Unidos, ¿no? Si miramos a Putin, Rusia, al final estamos hablando de regímenes totalitarios que se están cargando, por ejemplo, Naciones Unidas, los derechos fundamentales, el derecho internacional, los derechos humanos. Por lo tanto, esto va a ser definitivo. El pueblo palestino va a dejar de seguir soportando este acoso de décadas y se va a frenar la intención diseñada de hace mucho tiempo de desplazarlos, de eliminarlos, de hacer posible que Israel ocupe el control de todo ese espacio. Yo creo que no, yo creo que desgraciadamente esta paz que todos nos parece que llega en un momento importante porque para, ¿no? Digamos el genocidio, el sacrificio de tantas vidas humanas, pero yo creo que no va a solucionar el conflicto del fondo y en definitiva van a seguir con la estrategia de seguir ocupando Cisjordania, de seguir haciendo de Gaza ese gran resort que tenían muy bien planificado y al final rebajan la tensión mundial, desmovilizan a la ciudadanía y los estados para volver otra vez a la carga cuando consideren que es el momento preciso, ¿no? Tal cual. A los dos le pregunto, España ha mantenido una postura diferenciada con respecto a la Unión Europea. A la Unión Europea y a Trump, evidentemente, ¿no? Y tanto en Canarias como en España y en todo el mundo ha habido una movilización importante con el intento de parar el genocidio. Como Gran Canarios, ¿sienten ustedes que la población canaria, la población gran canaria ha estado donde debe, ha participado, ha sido consciente, ha manifestado esa solidaridad con el pueblo palestino? Yo pienso que sí. Creo que la población canaria en general, bueno, la española y canaria en particular, o sea, lo que pasa es que estos 2 años han sido como muy intensos y hemos tenido que salir a la calle un día sí y 2 también. Claro, no es lo mismo manifestarte una vez al año o 2 que estar una semana y otra, que crea un poco de cansancio, pero lo que yo pienso es que se ha ido sumando más gente a las actividades o a las convocatorias que se han hecho, ¿sabes? Yo creo que cada vez hay más personas. A ver,
Esto es que todo el mundo está escandalizado porque, vamos a ver, la humanidad ve estas cosas en la televisión que parece una película de terror y resulta que es real. Es una vergüenza. Entonces, todo el mundo está escandalizado, estamos horrorizados. ¿Y qué podemos hacer? Nosotros no podemos coger armas ni creo que sea realmente lo importante aquí es la diplomacia y que se cumplan los acuerdos. A Israel nunca le interesó los acuerdos de paz, ni siquiera los de Oslo. Simplemente dio largas. El proyecto sionista es un proyecto a largo plazo. Entonces, no importa, hoy cogemos 2 casitas, mañana cogemos medio barrio, pasado cogemos otras casas. O sea, echamos a la gente, a los originales de sus casas y se las entregamos a colonos que vienen de cualquier parte del mundo solo por ser judíos, por mandato divino. Y te lo tienes que tragar, porque ellos van de eso, de que el Dios los eligió como pueblo a ellos, a los cristianos y a los demás nada. Sí, el pueblo elegido son ellos. La tierra prometida es otra frase que se han metido en el ideario ideológico popular, digamos que lo han metido, el rey, de repetir la misma historia, la gente va y se la cree. Sí, esto es una historia de la Biblia, sí, el pueblo elegido, lo escribió alguien. La tierra prometida podía haber sido Colombia, pero no, había que ir ahí, que estuvimos ahí hace 3.000 años, eso es nuestro. Pues mira, pues esa razón le damos media España a los árabes, que estuvieron 800 años hace un montón. Esa es mi forma de ver cómo vas a reclamar ahora, después de un montón de años, que aquello es tuyo. Cuando se crea el Estado de Israel, era el 5% era judío, vamos a poner el 10%, pero el 90% eran palestinos, cristianos y musulmanes. Porque realmente Palestina, Belén y Bet-Sahur, donde viene la familia de Awach, es un pueblito que está como el Cruz Arinaga de la playa. O sea, una cosa, no, menos, mucho más cerca, ¿sabes? Están pegaditos, Belén y Bet-Sahur. Y son 2 pueblos cristianos, fundamentalmente. Pues esto es lo que... Si ves las redes sociales, por ejemplo, o los grandes medios de comunicación, ¿no? En manos de los grandes poderes económicos, parece que no, que la sociedad se ha desentendido de esto, ¿no? Porque bueno, ya vemos como en las redes quienes las ocupan, la extrema derecha y ese tipo de posiciones. Pero todas las encuestas dicen que el 80 y pico % de los españoles apoyan. Afirmamos que se está produciendo un genocidio, que es eliminar al pueblo. Efectivamente, apoyan la causa palestina y se reafirman en que se está produciendo un genocidio. Yo creo que eso es lo que ha obligado al gobierno de España a tomar decisiones y a posicionarse de manera tan directa como lo ha hecho, ¿no? Y desde luego lo que es terrible es que Europa se haya entregado en cuerpo y alma a Estados Unidos y a Israel. Lo vemos en cosas tan... el Festival de Eurovisión, los partidos de fútbol, la UEFA, la Champions League, o los partidos o las competiciones de baloncesto. ¿Qué hace Israel participando en competiciones europeas cuando no es un país europeo? Sí, por lo tanto, hay un entreguismo brutal. No solo eso, sino los acuerdos comerciales de todo tipo anuncian sanciones que son cosquillitas de apenas 100, 200 millones de euros para un país. Eso no tiene ninguna significación, ¿no? Por lo tanto, Europa está jugando a mirar hacia otro lado. Y por eso, efectivamente, yo creo que ha sido la ciudadanía española la que ha forzado al gobierno a posicionarse de esta manera. Bueno, en este momento vamos a hablar con Carmelo Falé, es abogado de Derecho Internacional Público, de origen palestino, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Carmelo. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha estupendamente, sí. Recientemente Carmelo escribió en el diario.es un artículo titulado Señor Netanyahu. En él decía:
Comparezca usted, señor Netanyahu, ante la Corte Penal Internacional, que le investiga por la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad. Comparezca para exponer con todas las garantías los motivos y pruebas para negar su responsabilidad internacional. Como los nazis juzgados en Nuremberg, usted tiene derecho a un juicio. Esas palabras son de Carmelo. ¿Qué te llevó a...? Evidentemente, tú eres de origen palestino y encima eres abogado de Derecho Internacional Público. ¿Fue un encargo o fue una iniciativa personal? Bueno, más que Francisco, más que abogado, soy profesor de Derecho Internacional y también soy miembro de una organización que es la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y en esa condición de jurista de Derecho Internacional es en la que me he pronunciado en esa especie de carta abierta al primer ministro de Israel para recordarle que la justicia internacional le está investigando por a él y al antiguo ministro de Defensa israelí por la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el territorio de un Estado que es parte en el estatuto que crea la Corte Penal Internacional, ¿no? Que es Palestina. Palestina es un Estado que ha suscrito el estatuto de la Corte Penal Internacional y está investigando este tribunal internacional la actuación de miembros de Hamas y de responsables del gobierno de Israel, o casi, mejor decir, irresponsables, ¿no? Porque calificar a un presunto criminal, digamos presunto porque tiene que ser juzgado por la comisión de esos gravísimos crímenes, bueno, es casi mejor llamarles irresponsables. Y en esa carta abierta yo por lo que postulo es por lo siguiente, y es que el primer ministro de Israel, en vez de calificar como antisemita a toda la Corte Penal Internacional, estamos hablando de 15 jueces que representan a distintos sistemas jurídicos del mundo y que han sido elegidos por los Estados parte en el estatuto de la Corte Penal. El Netanyahu ha calificado a la Corte Penal o al secretario de Naciones Unidas o al presidente de España, al presidente del gobierno español, les ha calificado de antisemitas, como hace con todo aquel que osa someter a crítica al gobierno de Israel. Israel no tiene patente de corso para cometer crímenes internacionales. Entonces, lo que tiene que hacer el primer ministro y todos aquellos que contestan la investigación llevada a cabo por la Corte, por el Tribunal Penal Internacional, es comparecer ante la Corte y defenderse. Porque toda persona tiene derecho a ser juzgada pública y equitativamente por un tribunal independiente e imparcial, como lo es la Corte. Y en lugar, por lo tanto, y por eso no quiero alargarme demasiado, en lugar de tachar de antisemita a todo lo que se mueve o censura o critica a Israel, debe defenderse y exponer ante la Corte de la Haya los argumentos para entender que él es inocente de los cargos que se vierten contra él. Carmelo, y estando la situación como está, el hecho de que esté perseguido, esté buscado, supongo que tú sigues creyendo en la ley y en la justicia, pero ¿sirve de algo? Yo creo que sirve de mucho, ¿no? Sirve de mucho, porque la comunidad internacional tiene un tribunal penal internacional para que conozca de los crímenes, de graves crímenes, ¿no? Como genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, además del crimen de agresión, cométalo quien quiera que los cometa. No podemos repetir la historia negativamente de tribunales penales internacionales creados solo para juzgar al enemigo vencido. Hay que juzgar a quien quiera que cometa los crímenes, con independencia de la nacionalidad, el pasaporte, si forma parte o no de un gobierno aliado. Porque no se puede repetir las atrocidades y barbaridades que se cometieron en la guerra civil y la dictadura, durante la guerra civil y la dictadura en España o durante la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, tener un tribunal independiente e imparcial es un paso adelante en la historia. Y desde luego yo creo todavía, y sigo siendo como muchos en el mundo, ¿no?, y en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, un firme defensor del principio de primacía de la ley. Escuché antes a algunos de los participantes, a don Antonio Morales o Alberto Aguach, defender esta importancia del respeto del derecho internacional. Justo lo que algunos países como Rusia, Estados Unidos, Israel o Hungría se empeñan en negar, porque parecen apostar por la ley de la fuerza. Y si nos cargamos el derecho internacional, pues lo que haremos es ir siglos atrás en la historia, donde era la fuerza la que determinaba la toma de decisiones. No puede ser la fuerza la que rija la convivencia interna e internacional. En nuestra Constitución española está algo que aparece, si me permiten recordarlo, aparece de otra manera en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? En el artículo 10 de la Constitución se habla de cuáles son, se mencionan cuáles son los fundamentos de la paz social. Y los fundamentos de la paz social, entre esos fundamentos está el respeto de la dignidad y de los derechos y libertades de todas las personas. Justo aquello de lo que carecen los palestinos, no solo en Gaza, sino en Cisjordania, donde se les trata como animales, se les priva del acceso al agua potable, a alimentos, a medicinas, a la asistencia humanitaria en general, y se les tiene confinados en una cárcel a cielo abierto y sometidos a hostigamientos continuos, a bombardeos indiscriminados desde hace 2 años, y todavía con algunas muertes y heridos que se están produciendo desde el 29 de septiembre para acá, desde la firma de ese mal llamado acuerdo de paz, que es en realidad una paz impuesta a los palestinos. Carmelo, aparte de lo que has comentado, como profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿siente que hay una sensibilidad con este tema en el cuerpo de profesores, en la universidad? En términos generales, sí. Estamos hablando de una comunidad de 20.000 personas, algo más de 20.000 personas, entre estudiantes, personal de administración y servicios, docentes, que en términos generales yo he percibido una reacción de solidaridad hacia la causa palestina, como hacia otras causas que no tenemos que olvidar. Una de ellas, con la que los canarios somos muy sensibles, es la causa saharaui, que nos pilla muy cerca aquí y comunidad con la que tenemos unos vínculos estrechos también, ¿verdad? En términos generales, sí hay una posición de sensibilización pro-palestina en la sociedad canaria en general, en la comunidad universitaria de la ULPGC y de la Universidad de La Laguna también, aunque evidentemente hay algunas personas que no son solidarias, pero bueno, esto forma parte de la pluralidad propia de toda sociedad democrática, pero mayoritariamente sí, y lo hemos visto, por ejemplo, en la inauguración del curso académico, donde el rector pronunció un discurso también de sensibilización a favor de la causa palestina, proponiendo también la posible designación de una doctora honoris causa en una de los tantos periodistas que han sido asesinados por Israel desde el 7 de octubre de 2023. Y bueno, hay actos periódicos de movilización. La semana pasada en la puerta de la biblioteca y algunos centros como la Facultad de Ciencias de la Educación en Humanidades, hubo una importante movilización de docentes, de estudiantes, de personal técnico de administración y servicios, y la respuesta que sí puedo darles es que sí, que hay una corriente mayoritaria de opinión y de movilización a favor de la causa legítima del pueblo palestino. Bueno, Carmelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con esta voz muy, en fin,
versada en el tema. Y te había pedido un tema musical y elegiste Fly Love de Rimbana. ¿Nos puedes decir un poco por qué hiciste esta elección? Sí, bueno, la cantante Rimbana palestina falleció hace un par de años, creo recordar, y en esa canción ella rescata o trata de rescatar tradiciones y canciones propias de la cultura milenaria del pueblo palestino, y representa desde luego una voz autorizada de defensa de la causa palestina, y de defensa también, diría yo, de algo que es propio de la cultura canaria, que es la defensa de la paz, ¿no? Creo que Agüimes tiene una calle por la paz, y creo que tiene un monumento por la paz. Yo tengo parientes abajo en las comarcas del sureste, incluido Agüimes o vecindario, aunque mi familia materna procede de Tenteniguada, de más arriba, de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y por eso escogí, y porque hay unos vínculos muy estrechos entre Canarias y Palestina, e incluso en algunas aldeas de donde vivieron palestinos, de donde migraron hacia acá y volvieron hacia allá, y donde actualmente en Cisjordania se están produciendo acoso por parte del ejército y acoso por parte de colonos armados contra agricultores palestinos que viven de lo que la tierra les da, que tratan de mantener sus modos ancestrales de vida, aquellos por los que precisamente reclama y reivindica las canciones de Rimbana en melodías tan hermosas como las que les propuse reproducir. Pues muchas gracias, Carmelo. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias a ustedes por este acto. Un abrazo. Tenemos aquí a Antonio Morales, el presidente del Cabildo, que lo estamos entreteniendo más de la cuenta. Él tiene un montón de cuestiones que hacer, y bueno, le agradecemos que haya estado aquí un ratito con nosotros en este programa, en esta radio, donde fue la primera voz que se oyó junto a la de Antonio Lozano. Sí, señor. Sí, y además en lo que era el calabozo, lo que fue el calabozo de la policía en el antiguo ayuntamiento. Ahí fue donde montamos la radio, ahí fue donde pusimos en marcha, y luego hicimos un programa, Antonio Lozano y Paco y yo, durante mucho tiempo, de poesía, sentados al borde de las palabras. Se llamaba, sí, precioso. Era bonito, sí, era bonito, música y poesía. Sí, bueno, yo siguen ustedes, la verdad que me está encantando el programa. Yo lo voy a seguir oyendo mientras preparo los textos que tengo para la próxima semana, pero a mí me gustaría, antes de despedirme, profundizar en el mensaje que estaba diciendo el profesor Carmelo Fale. Yo creo que efectivamente la deriva es hacer que el derecho, quebrar el derecho internacional. Sí, está clarísimo. Y también es muy importante, yo creo que si la ciudadanía del mundo ha conseguido parar el genocidio, vamos a ver la deriva a partir de ahora, y si no consiguen desmovilizarnos, y seguimos con la tensión necesaria, ¿no?, para que no vuelvan a las andadas como han hecho hasta ahora. Yo creo que nos corresponde también a los hombres y mujeres del mundo, los que creemos en la democracia, defenderla con ahínco. Yo creo que está clarísimo que el totalitarismo está llegando a los lugares donde se toman las decisiones que inciden en el futuro de la humanidad. Es decir, Estados Unidos se está convirtiendo en un Estado iliberal, y a mí es absolutamente preocupante.
esta situación, como está haciendo la deriva en muchos lugares de Latinoamérica o de la propia Europa, cómo avanza la ultraderecha, cómo los jóvenes, un porcentaje muy importante de los jóvenes están asumiendo esas ideas, fruto también del fracaso de la democracia más los jóvenes que las jóvenes. Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo eso es preocupante. Por eso, si la ciudadanía ha conseguido frenar el genocidio, yo creo que la ciudadanía debe rearmarse también para frenar este embate terrible que está produciendo en el planeta con la democracia, con el derecho internacional, los derechos humanos. Yo creo que nos corresponde movilizarnos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Placer. Y nada, pues aquí seguimos hablando con tanta gente que se ha querido sumar a este programa especial que estamos haciendo desde Radio WIME en solidaridad con Palestina y precisamente dentro del Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes, que puso en marcha en su momento nuestro querido Antonio Lozano. Sí, y es muy importante, sí, desde luego, y es muy importante también que porque el festival nació así para hablar del sur, desde el sur, y yo creo que tengan que estos espacios donde de manera plural participa la sociedad, donde se generan también posibilidades, ¿no?, de sensibilización, de formación, de debate. Me parece que ese era uno de los objetivos del festival. No era solo un festival para ver obras de teatro, sino que tuviera detrás un contenido como el que hoy se está expresando aquí. Pero muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias por invitarme, Tony. Ánimo a seguir en la batalla. Aquí seguimos. A ti y a toda tu gente. Gracias a ustedes como responsables de la institución del Cabildo de Gran Canaria, que tanto hace por todas las causas de derechos humanos a nivel internacional. Y en particular por Palestina. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí en Radio WIME, estamos en el programa especial que estamos haciendo de sensibilización por la situación de Palestina. Tenemos la inmensa suerte de contar hoy aquí en este programa, a WIME con Palestina, con Lucas Pérez. Lucas Pérez es el director de los diplomas senior, del programa senior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él es profesor de Derecho Internacional Privado y es una persona muy entendida para que nos cuente algo sobre el tema que estamos tratando. Buenos días, Lucas. Hola, buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Estupendo. ¿Ya te ha dado tiempo de ir a correr un rato? Salí a correr un rato. Bueno, ahora justo me he salido. Estamos jugando el torneo de bola canaria del Trofeo Rector con varios estudiantes senior, otros estudiantes de grado, y hemos hecho un equipo de los directores de la formación senior y aquí estamos jugando un poco a la bola canaria. Qué bueno, estupendo. Bueno, Lucas, un poco a nivel personal, ¿cómo ves la situación ahora mismo en Palestina? Bueno, es evidente que estamos viviendo un momento disruptivo en el ámbito del derecho internacional. Evidentemente, Carmelo Falé es el gran especialista en derecho internacional y derechos humanos de esta universidad también. Por lo tanto, todo lo que haya dicho él seguro que lo suscribo. Y en el que quienes trabajamos en este ámbito no esperamos nunca que esas ideas iliberales en las que no es la democracia y la conversación entre todos, no es la negociación, no es el valor igual de los estados, todos esos valores de los que nos dotamos cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, se creó la ONU, todos esos valores que nos dotamos en su momento han llegado a estas democracias iliberales, estas ideas de los liderazgos del mundo actuales, estoy pensando en Estados Unidos, en China, en Rusia, el propio Estado de Israel, que toman decisiones unilaterales sobre su realidad y que el mundo, por la forma en la que se establece el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no puede pararlas. Por lo tanto, también abogo por lo que comentaba el presidente del Cabildo, porque sea la sociedad civil la que siga demandando una y otra vez
que esta visión del mundo unilateral en la que no son los derechos humanos lo que mandan acabe de una vez y volvamos a la que nos dotamos después de la salida de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Lucas, por esa visión personal. Desde la institución que representas, desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿crees que está posicionada en esta misma línea? Sí, yo creo que la universidad ha sido muy clara. Desde la perspectiva tanto institucional, evidentemente hay muchas personas en la universidad, pero desde la perspectiva institucional y desde la perspectiva de los grupos de demanda de ese cambio en el mundo. Hay profesorado, personal de administración y servicios, estudiantado. Bueno, simplemente el propio equipo de gobierno se ha posicionado claramente en la propia página web de la Universidad de Las Palmas cuando denomina la situación que hay como genocidio. Es evidente que la sociedad, que estamos viéndolo desde esta perspectiva de valor de derechos humanos, consideramos que existe ese genocidio, pero es un tema más o menos relativamente debatido en el ámbito externo, político, público, y la universidad ha tomado partido claramente en defensa de los derechos de las personas que más lo están sufriendo, pues con esa declaración, ¿no?, de parar el genocidio y de llamar genocidio a esta situación que estamos viviendo ahora mismo en Gaza. Bueno, pues muchas gracias Lucas por tu participación. Te agradecemos que hayas buscado un huequillo para participar aquí con nosotros. Vale, nada, gracias a ustedes. Evidentemente tenemos que aportar todas las voces y todas las ayudas posibles a esta causa e intentar, como comentábamos, que la sociedad civil sí se levante y la sociedad civil exija a los gobernantes a que la visión sea otra de esta realidad. Muchas gracias. Buen día. Bueno, pues estamos aquí con Tony Ali. Tú nos tenías que decir algo, Tony. Bueno, de esto, a ver si te da... De todo esto se puede hablar bastantes horas. Y yo creo que el punto de inflexión para obligar a Israel a parar ha sido Qatar. El bombardeo de Qatar fue determinante, porque es un país aliado a Estados Unidos. Y claro, atentar contra un país que Estados Unidos tiene... Y encima estaba en la negociación para los acuerdos por el alto el fuego. Realmente esto no es un acuerdo de paz, es un alto el fuego. Y vamos a ver, porque, a ver, si Israel ha pretendido toda la vida quedarse con todo, ahora que lo tiene fácil, que lo tiene más cerca, por eso decimos que somos pesimistas, porque tienen la impunidad, nadie les castiga, Europa ni siquiera ha roto los acuerdos preferenciales que tiene con ellos, el lobby sionista es súper fuertísimo en Europa, y más fuerte en Francia que en España, por supuesto, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano de cualquier parte del mundo? Pues fijarme en lo que compro, que yo consumo, porque yo como, todos comemos, ¿no? Entonces, nos fijamos en los productos que tengan el origen o el código. Hay una aplicación que se llama No Thanks, no gracias en inglés, que la tienes en tu móvil y vas a ver un producto y él te dice si está dentro del grupo de productos boicoteables. Yo puedo boicotear, o sea, fijarme en todo lo que compro. Y, por ejemplo, en lo de las papas, estábamos invadidos de papas israelíes. Oiga, pide usted papas del país y si no de otro lado, pero no papas manchadas de sangre y de bromuro de metilo, que es un producto que Europa no le permite a los europeos y sin embargo deja importar esas papas que ya lo tienen. ¿Sabes? Es una contradicción impresionante. Entonces, yo como ciudadano del mundo, ciudadana, yo puedo hacer boicot. También pedimos el boicot deportivo, institucional, educativo, científico y a todos los niveles. Hay que aislar a Israel por todas las partes. Y hoy, más que nunca, está aislado. Es decir, nunca se ha visto este país en esta situación. Porque la ciudadanía del mundo está movilizándose. Si no, aquí no hay nada que hacer. Pedimos que Europa sancione. Europa y todos los países por ahí del mundo, que le sancione y que no inviertan en Israel.
Eso es lo que pedimos. Y que la Corte Penal Internacional actúe y cumple su cometido. Bueno, Toni, muchas gracias. Estamos hoy en otros actos. Estoy viendo tus pendientes maravillosos de sandía. Y vamos a recordar que esta tarde a las 4:30 va a haber en la plaza Nuestra Señora del Rosario de Agüime una merienda de sandía. Y ahí está también Toni. Y por si acaso que no sepa alguien por qué la sandía, es porque en Palestina, en Cisjordania sobre todo, en Gaza, Gaza ha sido un territorio aislado por tierra, mar y aire 18 años, que se dice pronto. Aislado, es decir, bloqueado. La gente no podía ni entrar ni salir sino con permiso de Israel. Incluso los enfermos graves de cáncer. Esto es un acoso y derribo de muchos años. Y de esos 18 años, Israel ha bombardeado cuando le ha parecido en el 2008, en el 2011, el 2014. Cada una de esas ofensivas militares tenía un nombre, como una del plomo fundido. Entonces, ahí han herido a mogollón de gente y matado a muchísima gente, entre ellos cientos de niños y niñas. O sea, Israel ha sido un criminal toda su vida. Por cierto, si quieren ver alguna película interesante, No Otherland, que tuvo un premio este año a nivel un Oscar, creo que también al mejor documental, No Otherland, No Otra Tierra. Ahí ven cómo los colonos están echando a la gente de sus casas. Se ve perfectamente y es muy dura. Y otra película que les recomiendo es Las sombras del poder. Es una película hecha por israelíes que demuestra cómo los grupos terroristas judíos se organizaron en Palestina para meter el temor a la gente para que se marchara antes del 48. Estamos hablando de los años 30. Así que es muy interesante que la puedan ver. Estamos en una plataforma muy... Como ven, Toni tiene muchas cosas que decir. Se olvidó de decir que los colores de la sandía son iguales a los colores de la bandera de Palestina. Me quedé a medias, sí. Los colores de la bandera son los que tiene la sandía. Pues muchas gracias. Seguimos en contacto. Espera por ahí y luego nos vamos a tomar un corte. Gracias al festival por dedicarle este espacio tan bonito a la causa palestina, a la justa causa del pueblo palestino. Gracias. Estamos con Naila Hawaj, una joven canaria de origen palestino, de cuarta generación, que ha colaborado en varias ONG en Cisjordania. Buenas tardes, Naila. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, como decía, tú has estado colaborando con varias ONGs en Cisjordania. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue tu experiencia como cooperante? Bueno, yo fui allí en el 2019, estuve viviendo allí 3 meses y tuve ocasión de participar con diversas organizaciones, entre ellas centros de acogida de niños con discapacidad, una residencia de ancianos, un centro de las monjas de Teresa de Calcuta para atender a personas con trastornos de salud mental y también con aldeas infantiles. Y que, aparte de esa colaboración específica con esas ONG, ¿qué sensación te daba el estar allí, estar en Palestina, en Cisjordania? Pues por una parte, si hablamos de lo que es la acción social, se notaba muchísimo la falta de recursos para las ONGs porque viven en un contexto de muchísima incertidumbre y muy complicado. Si hacer el trabajo de una ONG es complicado, más en esas circunstancias. Y si hablamos luego de la realidad de la sociedad civil allá, ellos lo tienen muy normalizado y para ellos es normal vivir así, pero no es normal. Allí puedes ir por la calle y que de repente aparezcan unos soldados israelíes armados con metralletas que te pidan tu identificación, y si por algún motivo pues ese día tienen ganas, están de mal humor o lo han cogido contigo porque no les gusta, no sé, tu corte de pelo, por ejemplo, pues te llevan a comisaría
no necesitan tener una lista de cargos para detenerte. Otras dificultades, por ejemplo, son los cortes de agua. Allí solo reciben agua cada 10 días. Entonces, una imagen llamativa de la ciudad de Belén, que era donde yo estaba viviendo, es que todos los edificios y comercios tienen tanques de agua, porque el día que entra el agua almacenan toda el agua posible, que les tiene que durar por 10 días. Entonces es el día que aprovechan para poner lavadoras, para lavar la loza, para llenar botellas de agua y garrafas, que es algo que a lo mejor pues en Canarias no somos conscientes. No somos conscientes ahora, Naila, pero eso yo lo viví también hace años. Exacto, claro, pero que estén viviendo esto en el 2025, porque un estado externo te corta el agua, es problemático. Luego cortes de electricidad, nos quedábamos sin luz en cualquier momento haciendo actividades con los niños, por ejemplo. Cortes de carretera, esto pasa muy a menudo y es una dificultad para la población, porque el sistema de carreteras está dividido entre carreteras exclusivas para colonos y carreteras para palestinos. Entonces, estas carreteras para colonos han forzado tener que diversificar la línea de carreteras de los palestinos. Ahora tardan muchísimo más en hacer un recorrido diario, incluso tienen dificultades para llegar al trabajo, los colegios, las universidades, y luego en estas carreteras en cualquier momento del día las pueden cortar por un tiempo indefinido, sin ningún motivo. Simplemente ellos, los israelíes, han colocado a las salidas de las principales ciudades y pueblos unas vallas que tanto los militares como la policía israelí la pueden cerrar en cualquier momento y cortar el paso, pero también los colonos tienen permiso para cerrar esas carreteras. Los colonos, recordemos que son civiles normales, como tú y como yo, que no tienen ningún poder para decidir qué carretera se corta o no, pero allí sí. Entonces, pues, por ejemplo, pues igual no llegas al trabajo, igual no llegas al colegio, igual ese día no puedes ir a la universidad, o si tienes que ir a un médico o tu mujer está de parto y esa carretera es la que lleva al hospital, pues no se sabe cuándo llegas. Otra realidad que viví allí, por ejemplo, mientras estaba en aldeas infantiles, allí este centro está muy cerca del muro de apartheid que rodea Cisjordania, y también está muy cerca del campamento de refugiados de Aida. Entonces, en este campamento y por las carreteras cercanas, solía haber mucho, en inglés le dicen clashes, que son como conflictos entre la población civil y los militares. Entonces, había muchos días que íbamos a hacer actividad en el patio con los niños, por ejemplo, y no se podía porque habían lanzado gas lacrimógeno los militares israelíes para dispersar a la población, o simplemente para molestar a grupos de niños que están en la calle, volviendo del colegio. Entonces no podíamos realizar actividades y teníamos todos que refugiarnos en el interior porque habían lanzado este gas lacrimógeno y todo el barrio, pues se llenaba de este gas que te hace que te lloren los ojos y demás, incluso asfixia. Esa situación, Naila, que como tú estás relatando, porque lo has vivido en directo, es dura, pero aún más dura es la situación de los que están volviendo a Gaza después de la masacre que ha hecho Netanyahu allí. Ahora se ha presentado un plan de paz que lo ha presentado Trump, el gobierno norteamericano. Uh-huh. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cómo ves la situación? ¿Tienes esperanza en que pueda haber un acuerdo de paz verdadero? Mira, mi opinión personal respecto a este plan de paz, pienso que es muy necesario llegar a un acuerdo de paz, porque para eso existe la diplomacia y para eso existe el derecho internacional y el derecho humanitario. Sin embargo, si hablamos de este plan en concreto, a mí me parece una farsa. Esta noche ya han bombardeado Han Yunis, ya hay gente muerta. En el acuerdo estaba que tenían que entrar 600 camiones de ayuda humanitaria diaria y ahora solo están entrando 300. En el acuerdo estaba que los palestinos secuestrados por Israel en sus cárceles de alta seguridad durante años
condenados a cadena perpetua y sin cargos y sin juicios y sin abogados tenían que ser devueltos a Gaza y a Cisjordania, y hay un grupo de 154 que, porque Israel lo ha decidido unilateralmente, los ha devuelto a Egipto. Entonces, en el momento en el que incluso los primeros puntos del plan de paz que había que implementar en las primeras 72 horas no se han cumplido, ¿qué esperanza queda de que se lleven a cabo el resto de los puntos mencionados en este plan? Sí, efectivamente. Las esperanzas y más tú que has estado allí, que tienes familia, que sufres desde aquí, desde España, esta situación, pues entiendo que no tengas mucha esperanza. No, y sobre todo porque un punto muy clave de un proceso de paz es la justicia, la reparación de los daños. Y este plan en ningún momento habla de justicia, de llevar a los criminales de guerra ante la Corte Penal Internacional, de reparación a la población, de liberación de la población en general. No hablo de los presos, sino liberación de la población de Gaza, que viven en un campo de concentración porque está cerrada por tierra, mar y aire. Si esto no se contempla en el plan, es que no puede haber paz si no hay justicia. Bueno, pero porque la paz no es solo que no haya bombas. La paz es sentirte seguro, sentirte que tus derechos humanos se cumplen, sentir que se ha hecho justicia. Pero esperemos que la Corte Penal Internacional, independientemente de que esté o no ahí en ese acuerdo, siga su curso y haga justicia. Muchas gracias, esto será clave. Nayla, muchas gracias por tu participación y bueno, te agradecemos que hayas dedicado un ratito a contarnos tu experiencia. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, pues esa es la conversación que teníamos con Nayla Hawaj, que había sido grabada porque ella no podía estar aquí con nosotros hoy. Y por último, para terminar este bloque, quiso hacer una intervención también en este programa Efraín González, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Agüimes. Vamos a escucharla un momentito. Sí, hoy estamos también inmersos ya casi en la recta final de la 38 edición del Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes, y hemos querido también pues tener un gesto de solidaridad con el pueblo palestino, incluyendo en la programación de este año un acto de la mano de la organización Canarias por Palestina para visibilizar también el apoyo del pueblo de Agüimes a la causa, ¿no? La verdad que es un conflicto armado, un genocidio, hay que decirlo con todas las palabras, que se está alargando en el tiempo y que por desgracia la comunidad internacional pues ha reaccionado tarde y mal y queda la responsabilidad de la población pues de denunciar el atroz ataque que está sufriendo este pueblo desde hace ya pues más de 75 años, ¿no? Hay que visibilizarlo, hay que ponerlo en conocimiento, denunciarlo y desde aquí, desde Agüimes, pues nuestro granito de arena para también pues estar con ese pueblo que tan mal lo está pasando. Queremos centrarnos en este caso en lo que está pasando con el pueblo palestino, pero tampoco olvidamos tantos y tantos conflictos que suceden en el mundo y que al final pues por diferentes motivos, principalmente económicos o religiosos, pues atacan a una población desprovista de medios para defenderse y que siempre pues las circunstancias son que van sobre los más vulnerables. Así que bueno, desde aquí de Agüimes mandamos un mensaje de apoyo, de solidaridad a todo el pueblo y deseando que pronto acabe este genocidio que tanto nos preocupa en Agüimes. Muchas gracias. Bueno, Efraín, agradecemos su participación, aunque no ha podido estar aquí con nosotros. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder.